Hey guys, how are you? Well, my friends, today's topic is really good one, right? Today we're gonna see the present simple, right? This is a really good topic. It's really important. Vamos a ver el presente simple, chicos. Es un tema muy importante. And from my perspective, desde mi perspectiva, chicos, if you know how to apply this correctly in every single case, si saben cómo aplicarlo de manera correcta en cada caso, you have really great chances to have a really good communication. Van a tener muchas posibilidades de tener una muy buena comunicación. Okay, because this is one of the most common uses tenses in English, right? Es uno de los tiempos más utilizados en el inglés. ¿Listo? So, as better you know this, entre mejor sepan eso, chicos, as more you'll be able to communicate. Se van a comunicar muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a ver de affirmative sentences. Estas son las oraciones afirmativas en el presente simple, ¿ok? I'm going to explain to you, les voy a explicar, chicos, que how it works, cómo funciona, what it works, para qué funciona, and how do you do it, right? Y cómo ustedes lo hacen, ¿ok? So, let's go. My friends, listo, chicos. Aquí, I introduce a topic, right? Aquí introduzco, chicos, una idea that I call, que yo llamo the extended nature, right? Como la naturaleza extendida en inglés, ¿ok? Why do I call like this? Porque lo llamo así, chicos. Es porque esta nature, esta naturaleza que están viendo aquí, que nosotros conocemos como estructura, right? It's more than that. Es más que una estructura, right? It's something, es algo, it's like a pattern, es como un patrón that is keep repeating, que se mantiene repitiéndose in every single sentence, en cada oración, with some exceptions, con algunas excepciones. ¿Listo? But this, you will always find it, right? Pero esto siempre lo van a encontrar. ¿Ok? That's the reason why, es la razón por la cual I call it, lo llamo nature, una naturaleza. ¿Listo, chicos? So, look, we have subject, auxiliar, verb, and complement. Tenemos sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Now, we already know that, ya sabíamos esto, ¿vale? The new aspect, el nuevo aspecto de aquí es que agregamos algo que se llama auxiliar, ¿listo? We're gonna see, vamos a ver que en el presente simple, for affirmatives, para oraciones afirmativas, auxiliar is not necessary, ¿listo? El auxiliar no es necesario, but it is used, pero sí se utiliza en el presente simple, ¿ok? You're gonna see, vamos a ver en qué momentos. Okay, now my friends, present simple. What is the common use for this? ¿Para qué se utiliza? It is used to express habits, hábitos, routines, and general facts, repeated actions or situations, emotions, and permanent desires. ¿Listo, chicos? Entonces se utiliza para expresar hábitos, rutinas, like general facts, o hechos generales, ¿vale? Also, algunas repeated actions, algunas acciones repetidas. Also emotions, algunas emociones, y some permanent desires, algunos deseos permanentes. So, the most common use, guys, lo que más tendemos a utilizar nosotros es for habits, para hábitos, and routines, y rutinas, ¿vale? However, sin embargo, chicos, because we tend to talk always like with the truth, como siempre tenemos que hablar con la verdad, ¿cierto? Most of the time, la mayoría del tiempo, nosotros utilizamos present simple, ¿listo? Present simple, estamos hablando de hechos generales, veraces, right? In the daily day, right? Como en el día a diario. So, that is why, esa es la razón por la cual nosotros utilizamos tanto esto llamado present simple. So, if you see the images here, si ustedes ven las imágenes acá, chicos, it is portraying, esto está diciendo acá, some actions, algunas acciones that we used to do, que solemos hacer during the day, durante el día, ¿no? Como wake up, despertarse, get up, levantarse, you know, from the bed, de la cama, cook breakfast, prepara el desayuno, make the bed, hacer la cama, brush the teeth, cepillarse los dientes, take a shower, bañarse, have breakfast, desayunar o comer el desayuno, ¿vale? Have lunch, almorzar, have dinner, cenar, and get dressed, y vestirse. Different actions, diferentes acciones que hacemos durante el día, every single day, cada día. ¿Listo? Now, look, something here, miren algo acá, chicos. En inglés, chicos, nosotros decimos have breakfast, como tener desayuno, have lunch, tener almuerzo,
and have dinner, como tener la cena. It's not like in Spanish, no es como en el español, que solo nosotros tenemos un verbo que es desayunar, ¿listo? Almorzar y cenar. No, en inglés no es así. Siempre hay que colocar el verbo have, ¿listo? En este caso es tener el desayuno, tener el almuerzo y tener la cena. Perfect. This is just some examples. Esos son solo algunos ejemplos. Now, we already know, entonces ya sabemos para qué sirve o en qué casos utilizamos el present simple. ¿Listo, chicos? Now, I'm going to introduce something here. ¿Listo, chicos? Vamos a introducir algo nuevo aquí. That is called the verbs, los verbos, ¿vale, chicos? In the previous topics, en los temas anteriores that we have covered, que hemos visto, we just handle it, solo manejamos the verb to be, el verbo to be, que era el verbo ser o estar. So, it could be is, are, or am, ¿cierto, chicos? Esos eran los únicos verbos que existían, o until the moment, o hasta el momento que nosotros habíamos explicado. Now, we're going to introduce, vamos a introducir the verbs, los verbos, you know, all the verbs, todos los verbos. Aquí aplican every single verb, cualquier tipo de verbo that ever could exist, que pueda existir. ¿Listo, chicos? Entonces, look, to create phrases in present simple, we will need the verbs and its dictionary form, or infinitive. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a necesitar los verbos, ¿vale? Ya acá dice como en la forma que aparece in the dictionary, en el diccionario, or in the traductor, o en el traductor. Generalmente se le conoce como infinitive, como infinitivo, ¿vale? Entonces, I'm going to get out here. Voy a salir de aquí, chicos. Ok, there are some lists. Hay algunas listas de verbos, chicos, ¿vale? Like this one, como este aquí les estoy mostrando aquí. In these lists, en esas listas, chicos, there are common three. It's common to see, es comúnmente ver three columns, como tres columnas de verbos, right? And in this case, en este caso, chicos, nos vamos a utilizar the one, la que dice infinitive verb. Listo, la que dice verbos infinitivos. So, this part, o sea, esta de aquí, ¿vale? So, it means, eso significa that we are just gonna use, solo vamos a utilizar estos tipos de verbos, ¿vale? To express ideas, para expresar algunas ideas, with the present simple. Entonces, no sé, abide significa aguantar, ¿cierto? The verb align, ¿cierto? El verbo align, que es el que sigue aquí. Este verbo significa iluminar, yes, light, and so on, bueno, y así sucesivamente. So, that is the reason why, chicos, es la razón por la cual nosotros utilizamos the verbs of this column, los verbos de esta columna, ¿ok? The first column, que nosotros llamamos infinitive, infinitivos, ¿ok? Also, chicos, también, chicos, we can also find verbs, vamos a buscar verbos in the Google Traductor, right? ¿Listo? Or Google Translator. Y, por ejemplo, chicos, if you like to look the verb pensar in Spanish, right? Les va a aparecer de esta manera. Les va a aparecer to think, ¿listo? In this case, you just only use, en este caso, ustedes solo van a utilizar el think, ¿listo? No, el to think no es necesario, ¿listo? Este to is not necessary, right? So, let's put another verb. Vamos a ver el verbo, no sé, mirar. Look, ¿listo? Entonces, no matter the verb you use, no importa el verbo que ustedes utilicen, pueden buscar los verbos aquí from the traductor, del traductor, or translator, del traductor. Or you can look, pueden buscar una lista de verbos with, with all the verbs, con toda la lista de verbos, ¿ok? So, in that way, de esa manera ustedes pueden crear countless, right? Innumerables sentences, oraciones in present simple. Okay, guys? So that is very important, right? Eso es muy importante, because in this topic, en ese tema, empezamos a hablar sobre los verbos. ¿Listo, chicos? Now, coming back again to the presentation, my friends, viendo la presentación. So, it's really practical, this too. La lista de verbos es muy fácil, es muy práctica, porque nos permite tener, a variety of verbs, una variedad de verbos, easy, como super near to us, listo, muy cerca de nosotros, y solo es escoger el que nos sirve. If it doesn't appear, si no aparece the verb we're looking, el verbo que estamos buscando, podemos utilizar Google Traductor, right? El Google Translator, podemos utilizar el traductor de Google para esos fines. ¿Ok?
Perfect, guys. Entonces, eso sería. Bear that in mind. Tengámoslo en cuenta. Now, here we come. Listo, chicos. Ahora venimos to the how to create it. Listo, cómo crear las oraciones. And here is where it applies. Aquí se aplica the English nature, la naturaleza del inglés. Entonces, ustedes ven, dice subject, auxiliar, verb, and complement. ¿Listo? El auxiliar is not used. El auxiliar en afirmativos no se utiliza. ¿Vale, chicos? And now I explain to you this. Les voy a explicar eso, chicos. It says, here we have, acá tenemos some of the subjects, algunos de los sujetos or pronouns o pronombres. Tenemos I, you, they, and we. Tenemos estos cuatro, ¿ok? Why just these ones? Solo porque estos, chicos. It is because, es porque solo a estos cuatro les pasa algo that is super nice, algo que es muy chévere. And it is that the verb is not modified, or is not conjugated. ¿Listo? El verbo no se modifica ni se conjuga con estos cuatro sujetos. Es decir, si digo I drive, digo yo manejo, you drive, tú manejas, they drive, ellos manejan, and we drive, nosotros manejamos, right? ¿Cierto? But it is not necessary, pero no es necesario to add something, agregarle algo al verbo. The verb keeps the same, el verbo se mantiene igual, no changes, sin cambios, and it's super simple to make it. Eso es muy sencillo para hacerlo, to make a sentence, para hacer una oración. Entonces, if you say, I drive a car, yo manejo un carro, they drive a car, ellos manejan un carro, the only change, el único cambio, is the subject, es el sujeto. Si tú quieres decir I, pues utilizas I, pero si quieres decir we, utilizas we, right? There is no deal, como que no hay problema, because with these four subjects, con esos cuatro sujetos, is super simple, es muy sencillo, make sentences, hacer oraciones, ¿listo? Entonces, nuevamente, I, you, they, and we, solo con esos cuatro, ¿ok? Let me show you some examples. Les vamos a algunos ejemplos a dejar here, que tengo aquí. So, look, aquí están, chicos. So, in present simple, me les estaba mostrando, chicos, con I, you, they, and we, no problem, ¿cierto? Con estos, el verbo keeps the same, se mantiene igual. Entonces tenemos el verbo fish, que no es pescado, sino es pescar. The verb catch, el verbo catch, que es agarrar, coger. The verb break, que es romper. Dream, que es soñar. Know, que es saber. Put, que es poner. Run, que es correr. Y build, que es construir. ¿Vale? Entonces, no problem. I mean, you can select, pueden seleccionar cualquier sujeto, ¿cierto? And whatever verb, de cualquier verbo, and you can create a phrase. Se pueden crear con cualquier frase. Entonces, digamos, si decimos, we dream a dream, right? Como nosotros soñamos un sueño. Yep. Or, I don't know, si quieren decir, they catch a fish. A fish. Bueno, sí, ellos agarraron un pez, ¿cierto? O si quiere decir, you fish in the lake. Como que tú pescas en el lago. Okay, so if you see, guys, ustedes ven, chicos, no changes, no hay cambios for the verbs, para los verbos, and it only depends, y esto solo depende in the intention of your phrase, de la intención de su frase, ¿vale? So, this is the reason why, es por eso que se llama present simple, porque es muy simple, okay, guys, there's no deal. Aquí no hay problema, okay? Okay, coming back to the presentation, volviendo a la presentación, chicos, I explained to you the next. Vamos a ver que aparecen los otros sujetos que no les había mostrado, que eran she, he, and it. Y eso se conocen como the verbs of the third person, como la tercera persona, ¿cierto, chicos? Well, with them, listo, con estos, chicos, it will, okay, you always will have changes. Ustedes siempre van a tener cambios con estos when he, she, and it, right? So, get accustomed to that, guys. ¿Sí, chicos? Pensemos en esto. Con estos sujetos, he, she, and it, always we're going to have changes. Siempre vamos a tener algún cambio, ¿vale? In all the tenses, en todos los tiempos que vayamos a ver, with some exceptions, con algunas excepciones. ¿Listo? Ok, entonces, we start talking here, empezamos a hablar sobre algo que se llama the rule of the S, ¿listo? La regla de la S for the third person. What does it mean? ¿Qué significa? That when you use this
these pronouns, cuando utilices esos pronombres, he, she, and it, ¿vale? You will have, ustedes necesitarán agregar a conjugation, una conjugación, ¿vale? Entonces, puede ser es, like es, o unas otras que ya les voy a mostrar. So, in this case, en este caso, chicos, solo están las de es. Entonces, tenemos el verbo kiss, que para tercera persona es kisses, right? Entonces, decimos como he kisses, she kisses, it kisses, ¿vale? El verbo wash, ¿vale? Pero que con tercera persona se dice washes, and el verbo fix, que con tercera persona se dice fixes, right? ¿Cierto, chicos? Entonces, if we say, si decimos, she washes a car, estamos diciendo, ella lava un auto. Or, he fixes a car, como él repara un auto. ¿Ok? So, I'm going to explain this in detail, voy a explicar esto en detalle in this next part, en esta siguiente parte. Entonces, here we have, acá tenemos, chicos, the rule of the S. There are 3 rules, son 3 reglas, chicos. Just pay attention in here, ¿listo? Entonces, the rule of the S, la regla de la S, is the next, es la siguiente. So, we have here, okay, if the verb, si el verbo ends, si el verbo termina en SS, X, SH, CH, or O, si termina en estos de aquí, chicos, que estoy subrayando, you just have to add, tienen que agregarle ES al verbo, ¿vale? So, in the previous example, en el ejemplo anterior, teníamos el verbo wash, ¿cierto? Now, el verbo wash termina en SH, ¿cierto? Y por esa razón le agregamos ES. Aquí está, SH, y le agregamos ES, ¿ok? So, you just have to bear in mind, hay que tener en cuenta the ending, la terminación de los verbos, ¿ok? That we have here, que tenemos aquí. Ahora, chicos, we have the next, tenemos la siguiente regla, IES, ¿listo? Entonces hay que agregarle IES. So, when the verb finishes in Y, cuando el verbo termina en la letra Y o Y, and before of this, y antes de esta, there is a consonant. Hay una consonante, ¿listo? Una consonante. Por ejemplo, acá tenemos el verbo cry, ¿no? Cry. Antes de la Y o Y, yes, tenemos the R, tenemos la R, una consonante. Entonces, we conjugate the verb, conjugamos el verbo de esta manera, ¿listo? We say cries. Entonces, reemplazamos la Y, right? We replace it, la reemplazamos por una Latin I, una I latina, and ES, IES, ¿ok? No, no, de esta manera es incorrecto, por eso está en rojo. You shouldn't conjugate it that way, right? No deberíamos conjugar de esa manera. ¿Listo? Vamos a conjugar estos verbos. Tenemos el verbo aquí que dice try, que es intentar, ¿listo? Entonces tenemos try. Ya sabemos que termina en, antes de esto hay una consonante, entonces ponemos I y S, ¿listo? Y ahora con el verbo dry, que el verbo dry significa secar, ¿listo, chicos? Same story. Tenemos dry y después cambiamos esta I latina, esta Y por una I latina. So we have here dries. So dries, ¿vale? Entonces, recuerden, esto solo aplica con he, she, and it. Bueno, muy bien. Here are other examples. Acá hay otros ejemplos. Tenemos el verbo fry, que es freír. Entonces decimos fries. ¿Listo? Fly, que es el verbo volar. Tenemos flies. El verbo study. We have studies. Muy bien. All the cases, en todos los casos, siempre hay una consonante, si ustedes pueden ver, before the Y, antes de la Y. ¿Listo? Now, here are some exceptions. ¿Listo, chicos? Acá hay algunas excepciones para esta regla. Recuerden, cuando el verbo termina en Y, and there is a consonant, hay una consonante. Pero hay algunos verbos, como este de aquí, ¿cierto? Play, que antes de la consonante, ¿qué le trae? A vowel, una vocal. Muy bien. Entonces, that vowel, esa vocal, no se le puede aplicar la regla. ¿Listo? Es decir, si le aplicamos la regla, queda así.
It's so bad, right? No se ve bien. ¿Listo? Even your eye says no. Incluso tus ojos te dicen como, uy, no, no, hay algo malo aquí, ¿cierto? Muy bien. En este caso, cuando the verb, antes, no, sorry, yes, the verb, el verbo, tiene a vowel, tiene una vocal. Before the Y, antes de la Y, tiene una vocal antes de la Y. You just add, solo le agregamos S, la S, ¿listo? Y queda el verbo de esta manera. So we say, she plays, right? Ella juega. Vamos a ver otro ejemplo con otro, vamos a ver otro ejemplo. Let's put a he, pongamos un he y pongamos el siguiente verbo que es enjoy, right? Este verbo enjoy means disfrutar, ¿listo? Now, sabemos que es tercera persona, hay que agregarle la ES, ¿cierto? Entonces, si le aplicáramos la regla, cambiaríamos la Y por I latina y le agregaríamos ES. But it's so incorrect, eso está incorrecto. Sabemos que acá hay una vocal, so the correct one es como lo sugiere aquí, ¿cierto? We just have enjoys, right? Oh my gosh, enjoys, right? That is the correct one. Esta es la manera correcta to conjugate, de conjugar estos verbos, ¿vale? Is a, okay, it has like a note, es como una nota pequeña to bear in mind, para tener en cuenta, ¿listo? Entonces, these are the first rules, ¿listo? Esas son las dos primeras reglas. Si terminan estas terminaciones de aquí, we add, le agregamos es, es, and, ya sabemos que si termina en y, le agregamos I y S, ¿cierto? Before consonant, antes de consonante, y before vowel y antes de vocal, solo S. ¿Listo? Now, the last rule, ahora chicos, la última regla es la siguiente. The S, la S. So, le agregamos S, all the verbs, a todos los verbos that don't apply these rules. ¿Listo? Le aplicamos la S a todos los verbos que no le, que digamos, no le apliquen estas reglas. Por ejemplo, el verbo bear, ¿listo? Bear también puede ser un oso, ¿cierto? Pero también significa soportar, aguantar, ¿listo? Now, bear, when it's conjugated, cuando está conjugado with the third person, con la tercera persona, decimos bears, ¿listo? Like she bears, ¿ok? She bears a lot. Ella resiste mucho, right? Or, I don't know, let's put this verb. Smile, ¿listo? Oh my gosh. El verbo smile. ¿Qué significa smile? Well, you know, sonreír. ¿Cierto, chicos? Entonces, si decimos ella sonríe, pues decimos she smiles. ¿Listo? O he smiles. There are a lot of verbs. Hay muchos verbos, ¿listo, chicos? Que le aplican all these rules, todas estas reglas, ¿vale? It's just for the practice, es solo por medio de la práctica that we can master it, que podemos entender y, you know, master it, masterizar o comprender la totalidad de estas tres reglitas. It seems a lot, parece mucho, but it's not, right? No es tanto, just matter of practice, solo cuestión de práctica. ¿Listo? Entonces, chicos, let's see, vamos a leer aquí. So, he does, ¿listo? La pronunciación in Spanish would be like this, podría ser así como does, ¿listo? Termina en O, se le agrega ES. I don't know, like he goes, también termina en O. She watches, termina en SH. I don't know, it watches, watches termina en CH, se le agrega ES. Bears, bueno, lo acabamos de ver. Cry hace parte de los ejemplos de acá arriba, de la Y o Y, ¿cierto? Cries, tries, flies. Ya los vimos. Y el verbo smile. ¿Listo? Perfect, guys. Listo, chicos. Now you know, listo, chicos, ahora ya sabemos how to create, cómo crear a sentence, una oración in third person, en tercera persona, in present simple. So, remember easily. Recuerden rápidamente, chicos. Con estos sujetos, I, you, they, and we don't make changes. No le hacemos cambio al verbo. The verb as it is, el verbo como está, como él es, ¿vale? And now, y ahora chicos, when we are talking about he, she, and it, right? Cuando hablamos de esto, she, he, and it, the verb changes. El verbo sí cambia or is conjugated, y es conjugado, ¿listo?
How do we conjugate it? ¿Cómo lo conjugamos? Bueno, aquí está la regla de la ES, ¿ok? O la regla de la S. Already explained. Just to finish this, guys, solo para terminar, chicos, let's see this in a conversation, right? Vamos a ver eso en una conversación and how it applies y cómo funciona. Let's see. I'm so glad you moved here. So tell me about yourself. Ok, look. En este caso, chicos, ella dice, I'm so glad, yo estoy muy alegre, right? I am, verbo to be, that you're here, que estés aquí, ¿cierto? Ah, no, que you moved here, que te hayas, o como seas nuevo aquí, right? So tell me, el verbo tell es decir, entonces, so, dime un poco más sobre ti, right? About yourself. What's your typical day like? Okay, what is your typical day like, right? ¿Cómo es un día típico para ti? Remember, si le preguntan a uno sobre un día, cómo son sus días y demás, utilizamos present simple. Well, usually all my days are very busy with lots of activities. I get up at 7:45 because my school only starts at 9. Okay. With lots of activities. I get up at 7:45 because my school only starts at 9. Good. Listo, chicos, vamos a ver ese ejemplo. Lots of activities. I get up at 7:45 because my school only. Entonces dice, en ese caso, él dice, I get up, right? I get up. Yo me despierto a las 7:45, a las 7:45, ¿listo? I get up. Este es el verbo despertar, ¿listo? Yo me despierto, yo me levanto a esta hora. Como utilizamos I, no hay necesidad de conjugar el verbo. But, pero miren, chicos, aquí dice, because my school, mi escuela only starts. ¿Por qué este verbo start, que es empezar? Esto dice, porque mi escuela empieza a las 9. Porque starts lleva la S. Easy, guys, fácil, chicos. Porque my school es una tercera persona. ¿Cuál tercera persona? It, un objeto. Se está refiriendo a una cosa. En este caso, the school, la escuela. You see, entonces acá está, en este sí es necesario utilizar the S, la S, ¿cierto? Porque el verbo start termina en T. And there's no rule for the T. Y no hay ninguna regla para la T. Entonces solo you add, solo agregamos the S, la S. Starts at 9. I go to the bathroom. I wash my face and brush my teeth. Excellent. Now, look, he used, aquí él utiliza many verbs, algunos verbos, como I go to the bathroom, yo voy al baño, el verbo ir. I wash my face, lavo mi cara, and brush my teeth. Y cepillo mis dientes. Now, chicos, they don't need conjugation, right? No necesitan ninguna conjugación. ¿Por qué? Because the pronoun, porque el pronombre es I, es yo, ¿cierto? El pronombre es I. Entonces, it's not needed, no es necesario to use the conjugation, las conjugaciones. Remember, just with the third person, solo con la tercera persona. Let's see a last example. I had breakfast with my family at around 8:15. We usually had boiled eggs, milk with toast, butter and jam. Okay, good. So here he describes, aquí describe, like a breakfast with his family, right? Como un desayuno con su familia. Entonces dice, I have breakfast, lo que les decía anteriormente. Yo tengo el desayuno with my family, con mi familia, well, around, como alrededor de las 8:15 o 3:15. Y acá dice, we usually have, ¿listo? Estos, this mark, temporary mark, esta palabra de aquí, an adverb of time, un adverbio de tiempo, es como usualmente, como nosotros usualmente. Again, como estamos utilizando el verbo, el pronombre we, el verbo doesn't have change. El verbo no tiene ningún cambio. Entonces decimos, we usually have boiled eggs, como que nosotros usualmente tenemos o comemos, right? Huevos hervidos, milk, leche, and toast, y tostada. Butter and jam, bueno, mantequilla y mermelada. Y jamón, Oh, no, yes, jam, mermelada. Perfect, guys. So this is a complete explanation, right? Bueno, el video podría continuar en sound y mucho más. But this is a complete explanation, right? Es una completa explicación of how the present simple works. ¿Listo? ¿Cómo funciona el presente simple? It's easy, guys. Es muy sencillo. Just have to pay attention. Hay que prestar atención
to the third person, a la tercera persona, okay? So, it's just matter of practice, solo es cuestión de práctica, chicos. It's not difficult at all, no es tan difícil, and I know you can do it, right? Yo sé que lo pueden realizar without problem, sin problema. So, this is all for today's video, my friends. Es todo el video del día de hoy. See you in the next video. Nos vemos en el siguiente video.